El quinto pétalo del tulip, la quinta letra del acróstico tulip, se trata de la doctrina de la perseverancia de los santos, o como veremos hoy, la preservancia de los santos, dando por entendido que el Señor preserva a sus escogidos. Esta es una doctrina muy polémica entre arminianos y calvinistas. La razón de la polémica es que los arminianos atribuyen un mérito al hombre en la perseverancia, mientras que los calvinistas dicen que Dios preserva a sus elegidos hasta el final para que sean salvos. Acompáñanos en este estudio sobre la doctrina de la perseverancia de los santos. Perseverancia puede ser confuso porque sugiere que el creyente logra continuar en la fe y obediencia por sí solo, que es lo que cree el arminianismo, que el creyente entonces persevera en la fe y logra al final, como quien dice, ganar su salvación. Eh, Esto hace, como ya hemos hablado, que entonces el creyente que persevera en la salvación al final se lo gana como un premio merecido, lo cual contradice todo lo que hemos estudiado en la teología reformada y lo que enseña la misma Biblia cuando habla de que somos salvos por gracia, ya somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto, hablando de la fe y de la gracia, no es de ustedes, dice Pablo, sino que es un regalo, un don de Dios. No puede ser un regalo y al mismo tiempo, como dicen Romanos, no puede ganarse y al mismo tiempo ser un regalo. Hay una analogía que Pablo usa del salario que, o sea, si el salario lo mereces, entonces ya no es gracia, sino que es tu pago. Entonces, el hablar de que el creyente al final continúe en obediencia y permanece en la fe por sí mismo, por su mérito, porque es una persona que se guardó, como muchas veces se entiende, que se guardó piadosa, que se guardó en santidad, que logró, y al final, mira, logré vencer todo obstáculo, porque yo soy una persona que me he consagrado, que he buscado de Dios, que me he mantenido firme y todo esto, yo. Realmente entonces Dios tendría que llegar a la conclusión de que, bueno, esta persona se merece la salvación. Y vemos que la Biblia no enseña jamás que la persona merezca la salvación, merecemos la muerte, merecemos la condenación, es lo que está escrito, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado, también dice, es la muerte. No veo merecimiento jamás en la Biblia. Así que de allí que es mejor decir la preservación de los santos en lugar de la perseverancia. Ahora, no quiere decir que el creyente, bueno, para que sepan, es el santo aquí, lo que de repente no lo han visto así. Mucha gente cuando ve la palabra santo piensa en catolicismo y se escandaliza. No, hablamos los santos, los cristianos, como Pablo dice en la carta de los Corintios, a los santos que están en la iglesia de Corinto y a los santos que están en otras iglesias, o sea, son los creyentes santificados, llamados a ser santos. Entonces, en este concepto vemos que la perseveración de los santos, en lugar de la perseverancia, señala algo más profundo. Sí, el creyente va a perseverar, eso está bien hasta allí, pero ¿por qué es mejor llamarle la preservación? Porque el creyente va a perseverar porque Dios lo va a preservar. Dios lo va a preservar en su gracia. Es allí donde está el detalle y muy importante y de hecho clave, porque al final cuando el creyente logra eh, entrar allá, ya sea cuando el Señor venga en gloria o cuando el creyente muera, la salvación, la vida eterna que recibe ha sido por gracia entonces. ¿Por qué? Perseveró, pero perseveró porque el Señor lo preservó ¿ya? Y lo llevó hasta el final. Entonces al final la gloria es de Dios, porque de eso es lo que se trata la salvación, de darle la gloria a Dios. Eso es lo que vemos en el libro de Efesios, ¿ya? Que la salvación es para la alabanza de su gloria. Y por eso hemos sido escogidos también y hemos sido llevados por todo esto que usted ya vio, lo que era la cadena de la salvación, la cadena de oro de la salvación de Romanos 8. Bien, entonces habiendo dicho esto, continuamos. Aquí vemos también en el siguiente párrafo lo que es la cadena de oro, lo vemos aquí, pero de otro punto de vista desglosado. Dice, la preservación de los santos significa que todos los que han sido elegidos, aquí entonces vamos a la U,
del tulip, o sea, los que han sido elegidos incondicionalmente, o mejor dicho, los que han sido elegidos soberanamente por el Padre, expiado por Cristo, o sea, que han sido eh, alcanzados por el sacrificio con propósito de Cristo y regenerados. Aquí vemos la gracia irresistible o la gracia eficaz que logra entrar, y es por esa gracia es la que por la que el Espíritu Santo regenera los corazones del pecador y lo hace que pueda reaccionar a a la grandeza de Dios, a la gloria de Dios, a la voluntad de Dios, que pueda quitar ese corazón de piedra y tener entonces un corazón de carne, como estaba profetizado en, en Ezequiel. Entonces, eh, repito, entonces, la preservación de los santos significa que todos los que han sido elegidos por el Padre, expiados por Cristo, y ahí vemos la Trinidad, y regenerados por el Espíritu Santo, serán salvados. Ahí está entonces el propósito final, salvados por toda la eternidad, y que ninguno caerá total o definitivamente. Vamos a ver a lo largo de la clase hoy por qué está esto de total o definitivamente. Porque muchos entonces aquí donde Arminio y sus seguidores entonces decía que como que el creyente puede llegar a un estado donde no cae en pecado. Eso vamos a estar viendo ahorita un poquito más adelante. Pero realmente eso también está en contra de la Biblia, que dice que no peca hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él, como está escrito en Primera de Juan. Entonces, recuerden que obviamente toda esta doctrina tiene su fundamento en la palabra, porque ya como vimos en las primeras clases de teología reformada, lo que era la sola escritura era desde donde parten todas estas doctrinas. De la doctrina de sola escritura es que se desarrolla todo esto. Si no, hubiésemos quedado en el catolicismo romano, creyendo en una salvación otorgada en el bautismo cuando éramos bebés, y bueno, ya usted sabe todo eso, y después caer de la gracia y hacer penitencia y todo esto. Pero el asunto es que gloria a Dios que el Evangelio se rescató, que Dios usó hombres como usted, como yo, solo que empoderados por el Espíritu Santo para rescatar el Evangelio y poder nosotros hoy disfrutar de la gracia. Ahora, no quiere decir que en el siglo XIV, en el siglo XV no se disfrutó de la gracia. La gracia ha estado presente desde, recuérdense cuando hablamos que la gracia de Génesis 3 hay gracia. Así que no es que ahora la gracia es algo exclusivo para nosotros de la iglesia protestante o evangélica. No, no. Siempre ha estado la gracia. La gracia está, bueno, yo usted vio eso en teología pactual cuando vimos esa parte también. Así que no voy a entrar en detalle porque usted ya lo sabe. Bien, entonces, siguiendo, vamos a ver entonces la base de esta doctrina. Y yo quiero que usted me acompañe con su Biblia y busquemos Filipenses 1:6, un pasaje tremendo, uno de los pasajes más alentadores y que más confianza nos da. Eh, Filipenses 1:6. Voy a esperar un momentito que todos lo tengan. Filipenses está después de Efesios, antes de Colosenses. Ok, Filipenses 1:6. Bueno, procedo a leer. Dice así la palabra de Dios. Bueno, voy a leer desde un poquito antes para no leer así eh, tan, tan fuera así de base a la gente, agarrarla fuera de base. Voy a leer desde el 4. Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Noten, desde el primer día hasta ahora. Estando convencido, noten esto, la participación en el Evangelio desde el primer día que estuvieron en el Evangelio hasta cuando Pablo escribe esta carta. Y dice, estando convencido precisamente de esto, ¿de qué? Dos puntos. Que el que comenzó en vosotros, o sea, Pablo dice a los filipenses, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Note eso, el que comenzó. Ahora la pregunta, ¿quién comenzó la buena obra? Y aquí mucha gente dice Dios, Jesús. La verdad que entendiendo el papel de la Trinidad en el plan de redención, como que dice el rol de cada uno, vemos que ese que empezó la buena obra, ya lo vimos ahorita en la diapositiva anterior,
es el Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo es Dios y Jesús es Dios y el Padre es Dios, ¿no? Acuérdense que el Padre no es el Hijo ni el Hijo es el Espíritu Santo, pero los tres son Dios. Ya uno en esencia, tres en personas. Entonces, eh, el que comenzó, o sea, el Espíritu Santo empezó la buena obra en ustedes y dice Pablo, estoy convencido. ¿Por qué? Por el mismo Espíritu Santo. Y como es un hombre inspirado por Dios, escribe inspirado esta escritura, o sea que es real, es infalible, es realmente es una promesa para nosotros. Primero para los filipenses y por extensión a nosotros. Entonces vemos, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ahora, mi pregunta es, ahí para que usted vaya pensando, la perfeccionará. Ahí vemos tres tiempos. El que empezó, el que comenzó pasado, alguien, el Espíritu Santo empezó la obra. Luego vemos un presente continuo, la perfeccionará. Aunque presente continuo sería la está perfeccionando, pero realmente si él dice que ya la empezó, aunque esté en futuro, perfeccionará, hay un presente continuo implícito, ¿se entiende? Porque no, él desde que comenzó no ha parado, ya no ha parado. No es que comenzó, se detuvo y después la perfeccionará. No se entiende así, se entiende es que la comenzó, el Espíritu Santo comenzó la obra. A los que acaban de entrar, estamos en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Entonces, el que comenzó y que no ha parado de trabajar en nosotros, dice que entonces esa buena obra, la buena obra la que nos va a llevar a la salvación, nuestra santificación, eh, esta santidad progresiva, dice que él entonces es que la va a perfeccionar. No, no es que es algo que hago yo fuera del Espíritu Santo o sin la ayuda del Espíritu Santo o alejado del Espíritu Santo, sino que noten esto, Él es el que va a perfeccionar la buena obra en nosotros. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Para los que dicen que la salvación se puede perder, quiere decir que el Espíritu Santo perfeccionó la obra hasta que la persona cayó de la gracia y se apartó y perdió su salvación. Piensen en esto, vamos a pensar desde ya en esto. ¿Funciona así? Entonces, eso nos trae otra pregunta. Y si la persona vuelve y se reconcilia, como se conoce esto en las iglesias, se reconcilia con Dios, el Espíritu Santo se activa de nuevo y se pone en marcha a seguir trabajando. Y si la persona a los 2 meses de nuevo se aparta, el Espíritu Santo deja de trabajar. Y si en 3 meses de nuevo se arrepiente y se reconcilia, vuelve el Espíritu Santo y sigue trabajando en la persona y así en ese jueguito hasta que la persona muera y al final sabremos entonces si el Espíritu Santo logró trabajarla para que se salvara o no logró perfeccionar la obra, no sé. Todas estas preguntas tenemos que hacernos cuando la gente piensa de esta manera. O sea, recuerden de quién estamos hablando, hermanos. Estamos hablando del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el universo, por el poder de su palabra. Ahora, ¿usted cree que no puede completar la perfección en un hijo de él que ha llamado a salvación, que ha elegido soberanamente, que ha pagado sus pecados, que ha sido alcanzado por la gracia de Dios eficaz? ¿Podemos creer entonces que esa persona tiene ese relajito con que el espíritu deja trabajar, vuelve y se aparte y vuelve y regresa y el espíritu sigue trabajando y se va y el espíritu lo abandona y tenemos eso que es una locura? Hay gente que viene y dice, no, pero Pablo, mira más adelante en Filipenses. Sí, vamos a ver más adelante en Filipenses. Quiero que avancen conmigo al, al, al capítulo, eh, para ver dónde está. Ya lo busco aquí más, aquí. Ajá, el capítulo 2 ahí mismo adelante, en la carta aquí a los filipenses, presten mucha atención a esto. Capítulo 2, por favor, acompáñame al capítulo 2, versículo 12. Y presten atención. Entonces la gente dice, no, no, Pablo, no, no, mira lo que está diciendo aquí. Quiero que se mantengan pensando en esto. El que empezó la buena obra
la perfeccionará. O sea, el Espíritu Santo va a perfeccionar la obra hasta que Cristo venga. Ese es el día de Cristo Jesús, el día que Cristo venga, la segunda venida. Noten esto, dice el Filipenses 2:12, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, tal como siempre habéis obedecido, ojo, ahí vemos al Espíritu Santo trabajando, ojo, dice, no solo en mi presencia, porque no es para agradar al hombre, porque el Espíritu Santo está trabajando en los verdaderos hijos de Dios y esos no trabajan para que el hombre lo vea, o sea, no andan en santidad para agradar al hombre, no progresan en la fe ni avanzan en el conocimiento de Dios para ser visto para por los hombres, sino que es por que aman a Dios. Y mira lo que dice, en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Dice Pablo, aquí donde la gente se confunde, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La gente dice, ve, ahí está, ocúpate de tu salvación. Quiere decir que si no te ocupa, la pierdes. Lo primero es que aquí la gente yo no entiendo, y como dije ayer en el sermón, aquí el problema grande es que la gente no sabe español. Ese es el problema, que la gente no entiende qué es ocuparse, porque ocuparse, si digamos que yo tengo esta casa y me dicen, bueno, esta casa es tuya y me la regalan y me dicen, ocúpate de limpiar esa casa. Mi pregunta es, si no la limpio, me la quitan. O sea, yo tengo ya la casa a mi nombre y me dijeron, ocúpate de mantenerla limpia. Si no la limpio, me la quitan. O sea, tiene que haber una cláusula que diga, si no la limpias, si no te ocupas de ella limpiándola, te la vamos a quitar. O sea, esa va a ser la condición. Ahí tenemos una cláusula que me condiciona. Por lo tanto, si no la limpio y cuando llegan a supervisar, ven que la casa está todo sucia, me la pueden quitar bajo esa cláusula. Si esa cláusula no está, simplemente me están pidiendo que me ocupe de ella. Tengo la libertad de ocuparme o no ocuparme. O sea, la palabra ocupaos aquí no implica perder o ganar la salvación. Implica encárgate de ser fiel. Encárgate de tu santidad, o sea, de perfeccionarte en santidad. Encárgate de lo que te toca. El Espíritu Santo está trabajando, pero tú encárgate de lo que te toca. Entonces él dice, no, pero bueno, igual ahí está diciendo que es que tú tienes que ocuparte. Yo le digo, está bien, vamos a hacer algo. Vamos a leer el siguiente versículo. Porque por eso digo que no saben a veces la gente hablar español y por eso no saben leer. Después dice, porque, hay un porque. ¿Por qué? Ocúpate de tu salvación. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es quien obra en ustedes, dice, tanto el querer como el hacer, por su beneplácito, no por el tuyo, no por el tuyo. Entonces, sí, tú te vas a ocupar de tu salvación, no porque tú eres un tipo inteligente, una chica inteligente, no porque tú eres más santo que los demás y porque tú dices, wow, he tenido una relación que yo soy una persona tremenda, cómo me ocupo de mi salvación, mira cómo estoy ganándomela cada día, soy impresionante, soy el más salvo que los salvos. No, es que te vas a ocupar de tu salvación porque el que quiera ocuparte de tu salvación lo va a poner el Señor. Y porque primero, el querer te lo pone él. Y esto es lo impresionante. A mí me impresiona esto, hermano. Yo quiero que usted vea el texto allí, presta atención. O sea, ya yo quiero. ¿Quién lo hizo? El Señor. Pero miren esto, no es que el Señor me puso el querer y yo lo hago. Dice, y él me hace hacerlo. Impresionante, hermanos. O sea, eso es lo que está allí. Ocúpate tu salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Ahora, ¿por qué? ¿Porque tú eres chévere? No, porque a él le da la gana, por su beneplácito. Eso significa por su propio permiso, por su propia autoridad, por su propia complacencia, por su propio decreto. Eso es. O sea, porque él es fiel a sí mismo. Y si él te ha rescatado, él no te va a perder. Jesús lo dijo, Juan 6. Los que el Padre me ha dado, yo no perderé nada, sino que los resucitaré el día final. Y dice Jesús, esa es la voluntad de mi Padre, que de los que Él me ha dado, yo no pierda ninguno. O sea, y ahora, esa es la voluntad de Dios Padre, que el que le dio a Jesús, Jesús no pierda ninguno. Ahora, ¿Jesús es incompetente? Pregunto. No, hermano, se lo saco de aquí del grupo, no es por blasfemo. No es incompetente. Entonces, si Jesús no es incompetente, Él no va a perder a ninguno de los que el Padre le ha dado.
Más adelante Jesús en Juan 6 dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Ya eso lo vimos, ya eso lo estudiamos, ya nada más estoy recordándoles. Entonces, y si el Padre lo trajo, el Padre ha encargado a Jesús que no pierda nada, y ese no va a perder nada, y ese es el que va a ocuparse de su salvación, pero no nace de él, sino que Jesús, por medio del Espíritu Santo, va a poner en él el querer, y cuando lo haga, el hacer también lo hizo el Señor. ¿Por qué? Porque le dio la gana, porque Él es Dios, porque Él es soberano, pero como en la iglesia, a Dios no se ve como el soberano, aunque se describa como el soberano. Tú le preguntas a cualquier cristiano y te va a decir que Dios es soberano, pero cuando hablas de la salvación, ahí murió la soberanía de Dios. Ahí ya Dios tiene que pedir permiso, Dios es el caballero que toca la puerta, ahí es Dios el que te dice, por favor, mira, acéptame, y tú le dices, no, no quiero, y por favor, yo quiero salvarte, no quiero, yo quiero morir en pecado, y entonces Dios dice, bueno, está bien, te dejo morir en pecado, me voy a buscar otra alma que sí quiera aceptarme. Por favor, hermanos, por favor, hermanos, eso no es bíblico. Salió otra persona y me dice, mira lo que dice Mateo 24, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Y yo le pregunté a esa persona, ajá, ¿qué tiene? Bueno, que tú me estás diciendo que la salvación no se pierde, y ahí dice que el que persevera hasta el final, ese será salvo. Y yo le digo, claro, es que yo creo lo mismo. Es que ninguno que no persevera hasta el final va a ser salvo. O sea, el que persevera hasta el final es salvo. ¿Pero por qué va a perseverar? Porque él pone el querer como el hacer, y por eso esa persona va a perseverar y será salva. Es que yo no tengo problema con eso. Pablo, sin santidad nadie verá al Señor, dice también Hebreo. Bueno, claro que yo creo que sin santidad nadie verá al Señor. Eso yo lo creo, esa es palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo dice que entonces no, es que lo que pasa es que el que está obrando la santidad en ti es el Espíritu Santo, y Él la perfeccionará hasta el día que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, te perfeccionará y serás santo de una vez y podrás ver al Señor, porque serás glorificado en tu cuerpo, glorificado. O sea, no entiendo cuál es el enredo con estas doctrinas. Lo que pasa, como ya hemos hablado a lo largo del tulip, el problema es el maldito ego. Ese es el problema. Que el hombre quiere salvarse a sí mismo, que el hombre quiere demostrar autonomía, que el hombre quiere demostrar que Dios es soberano, pero que Él también es soberano. El hombre quiere demostrar que la voluntad de Dios se sujeta a la voluntad libre del hombre, con el famoso libre albedrío en cuanto a al tema de la salvación, cuando tampoco aparece en la Biblia eso. Qué barbaridad, se me ha ido el tiempo y yo tengo que terminar hoy. Así que, porque ya lo anuncié como la película, hoy terminamos, y me pasó ayer con la predica de Colosenses y casi no termino, pero bueno, seguimos adelante. Entonces, hay un axioma, ¿se acuerdan que yo les hemos hablado de varios axiomas a lo largo de este curso de qué es la teología reformada? Y acuérdense que les expliqué que un axioma es un enunciado, una proposición que es tan evidente que no necesita comprobarse. O sea, es algo que se sobreentiende y que no necesita comprobarse, no necesita del método científico, nada. Ese es un axioma. Entonces, uno de los axiomas de la teología reformada es el siguiente en cuanto a este tema de la perseverancia de los santos. Dice, si tienes la salvación, ¿no? Si la tienes, nunca la perderás. Ojo, si la perdiste, nunca la tuviste. Ese es el axioma en cuanto a esta doctrina, la perseverancia de los santos, el axioma de la teología reformada desde que hace 4 o 5 siglos está vigente ese axioma. Si la tienes, no la perderás. Si la pierdes, no la tuviste. Y ahí para eso vamos rapidito a Primera de Juan. A Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Vámonos al capítulo 2, versículo 19. Dice allí la palabra del Señor. Salieron de nosotros, o sea, del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de la congregación, de los santos de Dios, salieron de nosotros, pero en realidad, dice, no eran de nosotros. Bueno, acuérdense, yo leo la Biblia de las Américas. Tal vez usted diga nada más tenga, pero no eran de nosotros. Pero bueno, yo leo acá la Biblia de las Américas. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Ojo, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahí yo me acuerdo siempre de este pasaje que no me gusta usarlo porque me acuerdo una vez que lo usaron más mal en una iglesia en Panamá.
Una hermana preguntó, hizo unas preguntas, no le supieron responder. Es una persona que llega con sus dudas teológicas y llega y quiere que le respondan. La persona no sabe darle argumentos, no sabe responder, y como no sabe responder, la muchacha le dice, bueno, entonces yo me voy de esta iglesia porque aquí no saben darme respuesta. Y bueno, la muchacha andaba con su incredulidad y su, y cómo se llama, y digamos que su escepticismo, pues. A la duda nos ataca a veces, pues, y más cuando la persona se ha apartado de la iglesia y de repente quiere volver, pero tiene algunas dudas, pues entonces esta persona no le responde y le dice, no, bueno, tú tienes que creer y no sé. Impresionante que es una iglesia reformada donde pasa esto. Y el chico le dice, cuando ella se va, le dice, bueno, viste, es que eso está escrito. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¡Wow! ¡Wow! Hermano, no se trata de eso. Este pasaje así nos aplica. O sea, esto se llama, soy un vago que no estudio la palabra, no puedo, como dice Pedro y como dice eh, eh, Pablo, tienes que dar razón de tu fe, con mansedumbre, da razón de tu fe. Inclusive Pablo dice para ver si Dios lo libera del lazo, le concede el arrepentimiento que lo libera del lazo donde están atados de Satanás, por Satanás. Entonces, esa persona le dice esto en una iglesia de corte reformado. Eh, bueno, usted sabe que aquí no hay muchas, así que tal vez sepa cuáles, lo siento, pero bueno, ahí pasó esto. Ahí pasó esto y le dijeron esto a esa muchacha y no quería saber más nada de la iglesia, pero porque usaron un pasaje mal usado. Esto no significa eso. Esto no significa eso. Esto no es para que nosotros andamos evaluando quién es de nosotros y quién no es de nosotros, ni porque alguien dudó decirle que, bueno, es que tú no eres de nosotros. Es que esto está aquí para que nosotros nos consolemos, que cuando alguien se va y rechaza la fe y apostata, ¿sí? Apostata, eh, bueno, yo tengo que orar, bueno, por apostasía no se ora, dice Juan, así que, pero bueno, no me debo alegrar tampoco, ni alardear, ni decir, ay, salir de nosotros porque no era de nosotros, citando ese pasaje fuera de su contexto. No, 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 eso no, jamás Juan tenía en su mente que le dijera a las personas eso cuando te hiciera preguntas sobre tu fe. Más bien te dice que le respondas con mansedumbre, con respeto. Usan la palabra inclusive reverencia, la que usa Pedro. Entonces es importante que tengamos eso. Pero volviendo al tema, nada más queríamos decirle para que no vaya a usar, no quiero a ninguno de ustedes oír diciendo esa frase en ese contexto, porque, porque le voy a llamar la atención, porque no se usa así. Esto es para que nosotros sepamos, es que no era de nosotros, acá. Y cuidado te sorprende y vuelve. Y cuidado que tú eres el que no eres de nosotros. ¿Me entienden? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dios es el que juzga. En ese sentido, ya se sabe en qué sentido nosotros jugamos. Hay dos tipos, no venga después que, ay, no me juzgue, no, no, eso es otra cosa. Porque también dice juzgad con justo juicio, dice Juan 7. Bien, seguimos. Eh, qué tremendo. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Vamos bien, vamos bien. En Mateo 7:23, entonces, aquí vemos la clara enseñanza, porque alguien puede decir, espérate, Pablo, ¿cómo tú me vas a decir que la salvación no se pierde? ¿Y cómo tú me vas a decir mira, hay pastores que se han perdido, hay hermanos con ministerios que se han perdido, hay hermanos que, bueno, lo que pasa es que hay algo importante. Mira esto, Jesús le dice en Mateo, Jesús cuenta que llegarán unos en el día final y dirán, Maestro, en tu nombre, o mejor dicho, dicen Señor, Señor. Y cuando uno dice dos veces Señor, Señor en la Biblia, está mostrando intimidad. Entonces quiere decir que llegan unas personas que creen que conocen a Jesús o que creen que conocen a Dios y que han trabajado para Dios toda la vida. Y cuando lleguen al cielo y el Señor les dirá, ¿quiénes son ustedes? Y ellos le van a decir, no, pero en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre no sé qué, profetizamos, en tu nombre esto y lo otro. Jesús les va a decir, y yo siempre digo que aquí hay algo curioso, Jesús no le dice a ellos mentirosos. Él no le dice, no, ustedes son unos mentirosos que eso jamás lo hicieron. Jesús no se preocupa por atacar los supuestos dones o supuestos ministerios que tuvieron. Jesús lo único que dice es, apartados de mí, yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso yo les he dicho que eso significa un estado continuo de estar en mal con Dios. O sea que, y también hay lo curioso, Jesús dice, nunca los conocí, a menos que usted quiera poner, vuelvo y le voy a poner
otra piedrecita para ver si quiere blasfemar, a menos que usted diga que Jesús entonces es mentiroso y le dijo que no los conoció cuando sí los conocía. ¿Ya? No dice, sí, yo los conocí un tiempo cuando ustedes estaban metidos en el fuego y me acuerdo cuando ustedes oraban, ayunaban, que es tremendo, pero después ustedes se apartaron. Entonces ahí es donde ya yo dije, no, ya no son míos. Eso dice la Biblia. No sé, lo están leyendo en Mateo. Mateo 7:23, ahí no dice eso, ahí no dice eso, ahí no dice que Jesús los conocía y cuando los conocía, cuando estaban en el fuego, cuando estaban que danzaban, profetizaban, hablaban lengua, sanaban enfermos, o sea, andaban profetizando con un megáfono por la calle. Y dice, yo en ese tiempo los conocí, después entraron en una etapa de frialdad espiritual y ya no los conocí más y bueno, después se apartaron y ya no me acuerdo. Jesús no dice eso, Jesús dice nunca, nunca, hermano, nunca es nunca, nunca los conocí. Por lo tanto, lo que está diciendo este pasaje de Mateo 7 es que hay personas en la iglesia que hasta pareciera que Dios lo usara grandemente, pero no son de Dios, no son de Dios. Entonces no es que esas personas perdieron su salvación, volvemos al axioma, nunca la tuvieron, nunca la tuvieron. ¿Por qué? Porque nunca la tuvieron, porque nunca fueron conocidos. Y acuérdense que dice la cadena de salvación empieza porque los que antes conoció, a esos llamó. ¿Ya? A esos predestinó, a esos llamó y a los que llamó justificó y a esos entonces santificó y a esos glorificó. Entonces, si nunca los conoció, no pasó ninguna. O sea, hermano, inclusive esos que estaban sanando y que dicen que le hicieron milagros, imagínense, ni siquiera habían sido justificados, ni siquiera, es más, ni siquiera tenían llamado, hermano. Imagínense, porque no los llamó, dice, a esos llamó, a los que conoció, predestinó y llamó. O sea, no sé si me entiende. O sea, eso no significa nada. Sabemos que hay un llamado externo. A la persona a veces puede responder un llamado externo, pero solamente cuando hablamos del llamado eficaz, ¿se acuerdan que había llamado externo y llamado interno? O el llamado general y el llamado eficaz. El llamado eficaz es el que recibe, el que ha sido predestinado o elegido por Dios. Bien, aquí tenemos un pasaje en Efesios, que es Efesios 4:30, aquí yo lo escribí para que no lo busquemos, igual si usted quiere buscarlo y comprobarlo, mejor. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De nuevo vemos lo mismo, no entristezcáis, quiere decir que hay personas que entristecen al Espíritu Santo. Ya hablamos también de qué forma se puede entristecer el Espíritu Santo. Hablamos de que esto es un antropopatismo, porque el Espíritu Santo es gozo. En su perfección es gozo, como Dios es gozo. Entonces, no admite tristeza, o sea, sino que hablamos que esta es una expresión de Pablo, que en teología se le llamaría entonces un antropopatismo, poner sentimientos humanos en la divinidad para expresar una idea, porque si no, como tú lo expresas, entonces Pablo y los escritores bíblicos tienen que expresar algo y bueno, se hacen de estos términos para que, de estas herramientas para poder, que son válidas, que son totalmente válidas y no quiere decir que la Biblia sea mentirosa o que tenga errores, no, no, más bien es la forma de escribir en términos humanos estos sentimientos para que uno entienda, o sea, bueno, entendiendo que no entristezcamos al Espíritu Santo, de repente puede que cuidemos más eso. Entonces, pero la clave aquí, de hecho en el pasaje en el griego dice, y no entristezcáis al Espíritu, al Santo de Dios. Wow, es más poderoso todavía, pero bueno. Por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mira, no fuiste sellados para un día X y el día siguiente te ibas a perder. No es eso. O eso es lo que dice. Fuiste sellados para ese fin. Yo no sé, que no entiendo. Fuiste sellados para ese fin. No para el 3 de febrero y de ahí entonces te vas a apartar y ya perdiste tu salvación. No funciona así. No funciona así. O al menos que usted me busque pasaje. Pues. La seguridad de salvación, también les quiero leer entonces lo que dice la confesión de fe de Westminster, que sabe que es la confesión a la que nosotros nos apegamos bastante también. Eh, Más adelante hablaremos un poco más de la confesión de fe, pero igual yo les he dicho ya que pueden ir leyéndola y todo porque nos apegamos bastante. Después más adelante le diré los puntos en los que no nos apegamos tanto
y les daré la explicación, el por qué. Y tampoco es que, bueno, es otro tema, luego los hablaré. Dice la Confesión de Fe en su capítulo 18, hablando de la seguridad de la salvación, dice lo siguiente: aunque los hipócritas y las personas no regeneradas vanamente se engañen, o sea, esto quiere decir que muchas veces usted dice que la salvación se pierde por creyente falso, pero no, la salvación no es que se ha perdido, es que el creyente es falso. Entonces dice aquí que hay hipócritas que se engañan con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios. Creen que son salvos, creen que están en la iglesia, creen que son de Cristo y no lo son, ¿ya? Y que están en el estado de salvación. Y dice cuya esperanza perecerá. Sin embargo, quienes verdaderamente creen en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, procurando caminar en buena conciencia, procurando caminar en buena conciencia delante de Él, en esta vida pueden estar ciertamente seguros que están en el estado de gracia y que pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Esperanza que nunca los avergonzará, porque Él es fiel a su promesa. Él es fiel. Nosotros somos infieles, pero dice Timoteo, Él permanece fiel. Eh, ahora el segundo artículo de esta parte dice, esta certeza no es una simple persuasión, la certeza, o sea, la seguridad de la salvación, ¿no? No es una simple persuasión conjetural y probable basada en una esperanza falible, ya lo que le acabo de decir. Es más bien una seguridad infalible de fe fundada en la verdad divina de las promesas de salvación, en la evidencia interna de aquellas gracias a las cuales estas promesas se refieren. En el testimonio del espíritu de adopción que testifica, como dice Romanos 8 también, que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice este espíritu de adopción que testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Espíritu que es las garantías o las arras, eso es lo que significa arras, es garantía de nuestra herencia y con el cual somos sellados para el día de la redención. Entonces aquí hay dos cosas. El espíritu es nuestra garantía de esa herencia y somos sellados para ese día que recibamos entonces esa herencia. Bien, ahora hablemos un poquito de esto. En los cristianos y el pecado, dentro de la doctrina de la perseverancia de los santos. Hablemos de eso. Entonces, como ya vimos, las arras y el sello, vamos a hablar de eso ahorita más adelante, pero vamos a hacer dentro de eso un paréntesis, vamos a ver lo siguiente. Después de ser salvos, los cristianos pueden caer en pecados graves. Claro que sí, porque la seguridad no quiere decir perfección, ni tampoco es garantía de perfección. Aquí yo puse dos ejemplos, David y Pedro. David, usted sabe, dice la Biblia, perdón, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted sabe que David tuvo muy buenas cualidades y muy buenas cosas, pero así mismo también se mandó una, hermano, como eso, como planear el asesinato de Urías y todo esto que hizo, que ustedes saben que se cuenta entre los rabinos que demoró un año yendo al templo a pedir perdón a Dios por eso de lo mal que se sentía después con el cargo de conciencia y sentirse tan pecador ante Dios, que después que escribe el Salmo 51 en base a esta situación. Así que David, que era un elegido, que fue ungido, que inclusive es un tipo de Mesías en el Antiguo Testamento, con ese tipo y antetipo, y sin embargo, David, miren la trastada que se mandó, y no fue la única. Crió mal a su hijo. Absalón fue un desastre. ¿Por qué? Porque él fue un mal padre con Absalón. Eso tampoco mucha gente no lo menciona, pero el problema con Absalón fue porque él fue un padre consentidor con ese hijo. Y la Biblia enseña en Efesios, y eso estaba también en la Torah, de que recuérdese que el padre consentido, el niño consentido es vergüenza de su madre. O sea, eso está allí, eso no es una cosa que Pablo sacó en Efesios así de la nada, eso es algo totalmente sabido
en toda la historia de la humanidad. Él fue un padre incompetente con su hijo y ahí están las consecuencias. Y podemos hablar de muchas otras cosas también con sus mujeres. Podemos hablar también del problema con Mical. En fin, hay un montón de cosas. No estamos para hablar de David, nada más quiero mostrarle que siendo elegido, ungido y un tipo de Mesías, miren cómo, a qué profundidades cayó. Eso no hizo que David perdiera su salvación. Saúl es otro caso. Saúl pasó por muchas cosas, también fue ungido. Dice que Saúl profetizó con los profetas. Y dice, oh, está Saúl contado entre los profetas. Sin embargo, su salvación nunca la tuvo. Y aquí ya difiero hay algunos cristianos que dicen que sí se salvó porque Dios le escogió, pero no. Ya ese otro estudio que podemos hacer más adelante, pero Saúl no se salvó. Y eso no porque me da la gana de condenarlo yo, es que eso está en la misma Biblia. En la misma Biblia está, pero hay que estudiarlo y hay que leerlo. Eh, pero no es el tema tampoco de Saúl. Y Pedro, ni hablar de Pedro, que todavía, Pedro también fue tremendito. Pedro le dijo a Jesús, me vas a negar antes que cante el gallo 3 veces. Yo, maestro, jamás, ¿qué pasa? Estoy firme, tú no has visto mi santidad. Yo soy un tipo serio, yo salvación la tengo ganadísima. Es más, voy a ser cabeza de la iglesia, el primer papa, ¿qué te pasa? Y cuando dijeron, mira, él andaba con Jesús, no, yo no, jamás, no sé de qué me hablan, bárbaro. Vea, yo le voy a decir una cosa, uno puede fallar, pero usted sabe que duele más cuando fallas, cuando eres advertido y fallas, ¿cierto? O sea, cuando eres advertido y fallas, es peor que cuando fallas y que seas advertido, porque demuestra descaro. Y obviamente después te viene una cosa amarga demasiado bárbara, porque fuiste advertido y me lo advirtió. Ese es Pedro, hermanos, ese es Pedro, negando al maestro. Inclusive en el griego hay una intención de juramento, que él negó jurando que nunca lo había conocido, que no lo conocí, imagínense, ¿no? O sea, es cosa seria. Por otro lado, también Pedro, ¿cómo se llama? Hay algo allí con Pedro que vamos a ver ahorita al final. A ver, sí, que vamos a ver ahorita al final, que es muy interesante, porque a Pedro hay algo que lo diferencia de Judas, y eso es lo que vamos a ver. También ahorita volvemos a tocar a Pedro. Vamos a soltarlo un momentito. Bien, entonces, el cristiano verdadero, como ya ha sido probado con el caso de David, con el caso de Pedro, y también casos contrarios como el de Saúl, eh, nos muestran que entonces los cristianos verdaderos pueden tener caídas radicales y serias, pero no caídas totales y finales. Por eso, nosotros como creyentes, ¿cuál es la labor ante esta doctrina? Primero, tiene dos vías. La primera es que nosotros debemos tener paz y debemos tener gozo en la seguridad de la salvación que nos ha sido otorgada y trabajar en ella, ocuparnos de ella, pero no porque la perdamos, ocuparnos porque tenemos que responder a la salvación que Dios nos ha dado y andar como Dios quiere que andemos, como vimos en la carta de Colosenses, en este estudio que hicimos de ya casi un año en la iglesia, en las prédicas, que vimos pasajes que decían, andad como es digno de Dios, andad como es digno de vuestra vocación. Ya usted sabe todas las veces que Pablo en Efesios y Colosenses mencionaba esto. La segunda vía es cómo tratas a tu hermano. ¿Cómo tratas a tu hermano? Y aquí hay algo que por ejemplo, es en la disciplina eclesiástica. ¿Se acuerda? Mateo 18. Si un hermano pega contra ti, llámalo y repréndelo y dile, si se arrepintiera, has ganado a tu hermano. Sin embargo, si no se arrepiente, entonces después busca dos testigos y también repréndelo. Y si todavía no se arrepiente, decláralo ante la iglesia como un publicano, o sea, como un pecador, o sea, como un inconverso. Pero, ¿cuál es el propósito aún así de esta disciplina? La disciplina, cuando uno llega al nivel de la excomunión, imagínense, cuando uno llega al nivel de la excomunión, que a la persona se le echa fuera a la iglesia, eh, dice aquí que debe ser con miras al arrepentimiento, no del que lo expulsó, no, sino con mira a esa persona que es excomulgada, aún así se hace con miras al arrepentimiento. O sea, es posible que un cristiano verdadero esté en un pecado y esté permaneciendo en un pecado una semana, 2 semanas. Es posible que ese cristiano haya caído en ese pecado, pero no ha perdido su salvación. Y el medio que Dios va a usar para que esa persona sea restaurada puede ser la excomunión. Ojo, présteme atención a esto.
porque muchos están criando mañosos en las iglesias por no practicar la disciplina eclesiástica, pero otros entonces la practican con odio. Y ahí hay un problema, porque la disciplina eclesiástica debe ejercerse con miras al arrepentimiento. O sea, aun cuando se excomulga a alguien, está el propósito de la excomunión, que esa persona pueda ser alcanzada por esa disciplina seria, fuerte, que esa persona sea confrontada y entonces recapacite. O sea, hasta en eso, el propósito de la excomunión es que la persona venga al arrepentimiento. ¿Ya me está entendiendo? Entonces, eso puede ser un medio de gracia que el Señor use, la excomunión para la que la persona pueda volver. Y puede entonces que al final se separe de su pecado y entonces vuelva a ser parte del cuerpo de Cristo. De hecho, vamos a buscar rapidito en 1 Corintios 5, versículo 1. Hay un joven que se acuesta con su madrastra, así aunque suene fuerte, bueno, si hay niños escuchando, eh, pero dice, y Pablo se molesta porque no han aplicado disciplina con esta persona. Y vamos a lo que dice. Se me perdió Corintios aquí. Mira lo que dice primero entonces Corintios 5, versículo 1. Dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Y noten cómo describe Pablo esa inmoralidad. Y una inmoralidad tal cual no, como no existe ni siquiera entre los gentiles. O sea, Pablo está diciendo en su iglesia, Corintios, hay un inmoral que está cometiendo un pecado inmoral que ni siquiera los paganos practican. O sea, eso es serio, eso es serio. Y dice, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. Noten eso. Entonces, Pablo les reclama en el versículo 2, dice, y os habéis vuelto arrogantes. O otra versión dice, os habéis envanecidos. ¿Verdad? Esa dice la tuya, ¿no? En lugar de haberos entristecido, dice, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado, ojo, de en medio de vosotros. No dice Pablo aquí, déjalo que viva ahí, que parque con ustedes y que vaya al culto y que dale, no importa, algún día tal vez se convierte y ya, no, dice expúlsalo, si está en pecado, o sea, ojo, tampoco es que una persona que no hace nada y no anda en pecado comprobado que usted le pueda ver y va a la iglesia, si tú te lo va a expulsar porque le da la gana, no, tú tienes que ser, por eso hay testigos, busca 2 testigos que pueda de verdad ser comprobado, pero note esto, y mira lo que dice después, dice expulsarlo, dice, expulsado de medio de vosotros. Luego, Pablo dice más adelante, noten lo que dice el versículo 5, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí hay muchos, no voy a entrar en ese detalle, eso es otra clase que podemos verla después, porque aquí hay unos que sacan una interpretación bien loca de este pasaje, pero no es la correcta, y no la voy a mencionar para no perder tiempo en eso. Ahora, yo quiero que vayan a 2 Corintios, hermanos, a 2 Corintios, busquen su Biblia, 2 Corintios 2, 2 Corintios 2, versículos 6 al 11, vamos a leer, del 6 al 11. Y preste mucha atención a esto, dice, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. Dice, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Miren esto, ven eso. Pues también dice, con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Noten lo que dice, pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues ignoramos sus ardides. Noten esto, Pablo está diciendo, y esto concuerda la mayoría de los eruditos, que Pablo le está diciendo que luego que sacaron a este joven de la iglesia y lo expulsaron, lo excomulgaron, parece que se arrepintió. Pero tal vez sí, o sea, ¿me entienden? La excomunión fue el medio de gracia para que él se arrepintiera y viniera
y se ocupara de su salvación. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasaba? Los corintios hicieron como los panameños. El hombre vino arrepentido y le dijeron, no, no, papá, usted está fuera, Dios, váyase. No, pero hermano, ya yo dejé eso, estoy arrepentido, ya de verdad se me fue, mire que hice mal, no debí, no me pasó, bueno, el pecado tomó control de mí, pues, pero por favor, yo quiero. No, 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 Pablo dijo que te expulsáramos, dale de aquí. Esos eran como panameños, latinoamericanos. Entonces, pero no es eso. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que en la perseverancia de los santos está esta parte de la disciplina donde también la excomunión, que por lo general se ve como un castigo severo y que sí es severo, pero se ve como un castigo destructivo, realmente es un mecanismo de gracia que Dios puede usar para que esa persona recapacite y mejore su vida y se ponga a cuenta con Dios, o en el caso contrario, que simplemente se vaya a la iglesia y bueno, ya, entonces ahí sí era de nosotros, pero no estaba con nosotros, estaba con nosotros, pero no era nosotros. Aún así no nos corresponde, porque ¿qué pasa si esa persona 10 años más tarde vuelve? O sea, eso no quiere decir que tiene que volver un mes después arrepentido, tal vez vengan 10 años, y si viene arrepentido y dando fruto, se le debe recibir con brazos abiertos, porque así manda el Señor. No sé si me entienden. O sea, entonces por eso dice, nuestro juicio hacia aquellos que han profesado a Cristo y han caído debe ser un juicio compasivo. O sea, nosotros no sabemos, recuérdense que hasta que la persona muera, hasta el último segundo, que ninguno de nosotros va a estar muchas veces, a menos que sea alguien pues que conozcamos muy cercano y estemos allí, pero si se murió un tipo que llevó un taxi, yo no estuve ahí hasta el último segundo para saber si se fue con Cristo, no. O sea, hasta ese entonces, a mí me corresponde hacer un juicio compasivo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, hermano. Porque muchos hermanos de línea reformada son los más detractores y jueces, ¿cómo se llama? Eh, crueles y que no muestran compasión por estos hermanos. Entonces, la teología reformada tiene, en esta doctrina, tiene disciplina, pero tiene compasión. Lo que los judíos llamarían en su equilibrio ese Geburah y Gesed. Geburah y Gesed, rigor y amor, compasión y disciplina. Eso va a ser el equilibrio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque tal vez sea un medio de gracia. Cuando si uno deja pasar al hermano, está evitando el medio de gracia para que esa persona pueda ser reconciliada, por decirlo así. Pero si no lo hacemos y simplemente lo expulsamos y lo dejamos al gareta ya, realmente estamos, ¿para qué bando estamos trabajando nosotros? Entonces tenemos que tener cuidado. Tampoco anda soportando los pecados de los demás y que persisten, pero si vienen arrepentidos, abrir la puerta. No vaya a ser como dice Pablo, que se ha abrumado por tanta tristeza. Claro, eso se notaba. Ya, también no que una persona venga y que no muestre fruto y que ya estoy arrepentido y va a caer al mes en lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado entonces con eso, pero siempre con compasión, no creyendo porque Dios es el que mira el corazón. Nosotros no vemos el corazón, es Dios que mira el corazón. Y como Dios mira el corazón, Dios sí sabe quién es de lo suyo y quién no es de lo suyo. Dios sí sabe quién es de lo de nosotros y quién salió de nosotros porque no era de nosotros. Es Dios. A ver, vamos a ir ya aterrizando, yo creo que sí. Entonces ahora vamos a hablar del Espíritu Santo, como les había dicho que íbamos a volver al pasaje de hablar de sellar y arras, el pasaje de Efesios 1:13. Hablamos ahora del Espíritu Santo y la preservación o la perseverancia de los santos, pero ya vimos que vamos a llamarle preservación. Y ya estamos acabando. El Espíritu Santo que nos resucita de la muerte espiritual también nos levanta para la vida eterna, porque es Él que entonces nos capacita. Por eso es que recuérdense que le dije, el que comenzó la buena obra, el Espíritu Santo, Él es el encargado de esa parte. En el plan de redención es eso. El Padre diseña, el Hijo lleva a cabo la expiación y el Espíritu Santo reparte. Por eso también en los dones el Espíritu Santo es que reparte dones. Pero Jesús dice Efesios que es el que gana, ¿ya? Dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, pero los dio por medio del Espíritu Santo que es que reparte. Pero bueno, ya usted sabe, el papel, eso lo vimos en teología del pacto. Yo solo repaso para que hay puntos que yo repaso y se los menciono para que usted esté claro, porque
Bueno, ya usted sabe lo que pasó ayer cuando hice pregunta de Colosenses. Volvemos acá entonces. El Espíritu Santo no solo inicia la obra de salvación, el que comenzó la buena obra, no, sino que también la preserva. Y eso es lo que nos muestra Filipenses 1:6. Pero algo más, en Efesios 1:13, vamos a buscarlo rapidito, rapidito. Efesios 1:13 dice lo siguiente, voy a leer y me alcanza. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo. 14, que nos es dado como garantía o como arras de nuestra herencia, con mira a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Entonces preste la atención a eso. Ahí vimos los tres niveles de fe que una vez hablamos también. Notitia, ascensus, fiducia. ¿Ya? Dice, en él también vosotros después de escuchar el mensaje, ahí está, noticia, la notitia. Luego dice haber creído. Ahí está, entonces esa verdad se creyó, ahí viene el sentir de esa verdad. Y luego dice, entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo porque ya alcanzó el nivel fiducia, donde ya el Espíritu Santo te sella y ya es la fe salvadora. Cuando hablamos de los tres niveles de fe eh, que enseña la doctrina de, de la justificación por la fe. Entonces, vemos esto, entonces dice que después que se da estos tres niveles de fe, entonces eh, fuiste sellados en él. Y esta palabra, sellados, si nosotros vemos la historia, era los gobernantes, los emperadores, los reyes, estos tenían un anillo con un sello que ellos sobre cera o lacre, creo que se llama eso, ellos sellaban ya sea una carta, la sellaban o algo que ponía su sello indicando que era de su propiedad, también indicando que si era un permiso que tenía su autorización y si era una carta que se enviaba, nadie podía abrir esa carta hasta que llegara a su destino donde debía ser abierta. Bueno, esa misma idea es la que yo veo aquí y no la veo porque me da la gana verla, es porque está allí. Si el Espíritu Santo nos ha sellado, nos va a llevar, como ya concuerda con los otros pasajes que hemos visto, nos va a llevar hasta recibir nuestra herencia, nuestra posición adquirida. Ya Él nos va a llevar, por eso somos sellados porque somos su propiedad y Él nos va a llevar hasta allá. Y note esto, dice que nos es dado como garantía. Como garantía. ¿Qué significa entonces eso como garantía? Garantía, usted sabe, en el lenguaje grecorromano era, y también en otros contextos, era el pago inicial, era un pago inicial. Como que yo pago esto para que tú has visto eso, ¿no? Pues yo pago esto para que usted me guarde eso, esto es mío, yo lo voy a comprar, aquí está mi abono, vea, aquí está para que esto está apartado, esto es mío. Claro, cuando la persona hace eso, está seguro que lo va a comprar. Y la única forma que eso se rompa es que, claro, nosotros, alguien pierda un trabajo, quedó limpio, no pudo, y bueno, pero nosotros tenemos un Dios que tendrá ese problema. Mi pregunta es si el Señor ha pagado el pago inicial, por decirlo así, en esta metáfora que usa Pablo a los Efesios, demostrando que dice que nos has dado, el Espíritu Santo nos ha dado como garantía. O sea, el Espíritu Santo nos ha dado como ese pago inicial de nuestra redención. Ahora mi pregunta, ¿Dios se quedará escaso? Que ahora di que hey, se me acabó los fondos para poder salvarlos a todos. ¿Eso pasa? Entonces, pensemos en eso. El Todopoderoso no queda sin recursos. De hecho, mismo en la misma carta, si usted está allí mismo, sígueme. En la carta de los Efesios, en el versículo 7 dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ya, según las riquezas de su gracia. Y más adelante Pablo va a describir las mismas riquezas de la gracia de Dios. De hecho, en el versículo 18 del capítulo 1, le voy a leer. 1:18 de Efesios dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, a mí no me parece aquí un Dios que se le agotan sus recursos y no nos puede salvar.
Más bien yo veo que si el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y dice que esa es la garantía, Él va a poner lo que falta para llevarnos al cielo. ¿Tú lo pones? ¿Tú pones lo que falta? ¿Él hace el pago inicial y dice, tú te encargas del resto? No, Él lo pone, Él lo hace todo. Entonces es importante que entendamos esto. Tenemos un Espíritu Santo como una promesa, un pago inicial, y que en este caso el que ha hecho el pago no se quedará sin fondos porque es rico, tiene riquezas, inclusive creo que más adelante de nuevo menciona eso, pero bueno, no voy a demorar buscando, pero más adelante de nuevo menciona la idea de la riqueza de la gracia de Dios. Ajá, el capítulo 2 versículo 4 cuando dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces vemos, hay abundancia, hermano, hay abundancia. Por lo tanto, no se agotan los fondos. Usted tiene el Espíritu Santo, esa es la garantía. Claro, pero revísese, examínese cada quien. No crea que tiene el Espíritu Santo como promesa y usted vive una vida como le da la gana, porque entonces usted no tiene ningún sello. Usted está todavía al garete por ahí, no está sellado. Porque si usted está sellado, entonces usted camina bajo el querer y el hacer que el Espíritu Santo obra en usted, como dice el pasaje también que leemos en Filipenses, que él pone el querer como el hacer. Si usted no tiene querer ni hacer, usted no está sellado. Ojo, y yo digo esto porque es bonito sentirse salvo, es bonito tener la seguridad de la salvación porque Dios en esto no se equivoca y no falla. Eso es. El problema es que tú estés en la línea, que es. Pero si yo digo, yo soy salvo, siempre salvo, y ando como mala gana, usted no es salvo nada. Tenemos que responder a esa salvación, porque así yo demuestro que Él puso el querer y que Él también me está haciendo hacerlo o llevarlo a cabo. Bien, creo que vamos a terminar con, vamos a terminar con la intercesión de Cristo. Por último, qué tremendo esto del Señor, qué tremendo. Denme 10 minutos, denme 10 minutos, por favor. Hermanos, qué tremendo esto de Cristo como nuestro intercesor, o sea, impresionante. Hace el sacrificio y encima intercede por nosotros. Qué Dios más maravilloso tenemos. Nosotros tenemos que ser unos adoradores por excelencia, porque esto es lo que debe producir en nosotros. O sea, esto es algo tremendo, hermano. Una de las principales razones por las cuales los cristianos pueden tener confianza es la obra intercesora constante de Cristo, constante de Cristo. Y vamos a hablar, le dije que iba a hablar de Pedro luego, y vamos a ver esto tremendo de Pedro y de Judas. Dice, la obra intercesora de Cristo no terminó con su ministerio terrenal. Recuérdense que el ministerio terrenal de Jesús se encierra en una sola palabra que es obediencia. Él fue obediente y la obediencia de Cristo se ve de dos formas, la obediencia pasiva y la obediencia activa. La obediencia activa es que Él cumplió toda la ley, los mandatos de la ley por nosotros, para nosotros y a favor de nosotros. O sea que Cristo obedeció la ley por nosotros. Ya recuerdan, se recuerdan cuando hablamos de que la gente nada más ve como que Cristo murió por nosotros, pero también debemos pensar de esta forma, que la Biblia nos enseña, Cristo también vivió por nosotros, que es tremendo, no solo murió por nosotros, Cristo vivió por nosotros y murió por nosotros, porque su obediencia activa, Él cumplió la ley y cumplió todos los requisitos que se necesitaban y que tú y yo necesitamos cumplir, Él los cumplió. Y la obediencia pasiva es cuando entonces Él, qué tremendo, pues, miren esto, es obediencia activa porque Él obedece porque Él puede hacerlo y lo quiere hacer por nosotros. Nosotros estamos esclavizados al pecado y no podemos cumplir la ley. Pero miren entonces, lo que sí merecemos es condenación y castigo. Y ahí es donde está la obediencia pasiva, porque eso es lo que Él no merecía y recibió. ¿Se dan cuenta? O sea, Él tomó lo malo de nosotros y nos da lo mejor de Él. No sé si usted me entiende. Entonces, la obediencia pasiva y la obediencia activa no solamente, que ya de ahí hay eso es maravilloso, pero no solamente termina allí, sino que además de eso, Él intercede por nosotros. Qué cosa más grande, dice, cosa más grande de la vida, chico, dice Tres Patines.
O sea, impresionante, hermano. ¿Y qué importancia es la intercesión de Cristo? Bien, vamos a ver lo siguiente. El caso de Judas, acompáñeme rapidito. Le dije que me diera 10 minutos. Vamos en cuenta regresiva. Vamos a ver Judas, digo, Juan 13:27. Bueno, está la carta de Judas, pero no vamos a ver eso. Juan 13:27. Lo tengo aquí. Sígame usted allá. Dice, y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Entonces Jesús le dijo, ojo, miren esto. Satanás entró en Judas. Dice, porque este es un caso, la gente dice, pero mira, Judas era uno de los discípulos y perdió su salvación. No, 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 no. Le voy a decir por qué Judas no perdió su salvación. Pero primero le voy a decir aquí, digo, Judas no se salvó, pero no perdió su salvación, nunca fue salvo, claro. No hay un pastor por acá anda diciendo que Jesús fue al infierno y rescató a Judas y se lo llevó porque que herejía más loca que anda por allí, pero bueno, quiero aclarar eso. Dice, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, mira lo que Jesús intercedió por él. No, mira lo que dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Entienden? No hubo intercesión por Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Estás condenado, papá. Dale, dale. Pero no solamente eso, mira lo que dice después entonces. Eh, a ver dónde está. Ajá. No, ahorita lo buscamos en otro pasaje. Pero vamos ahora a Juan 17, que vamos a buscarlo. Pero bueno, vamos a buscarlo ya. Juan 17:12. Juan 17:12. Acuérdense, él lo intercede por Judas. Judas dice que entra Satanás en Judas y él le dice lo que va a hacer a lo pronto. Pero ahora mira lo que dice Juan 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos, con los discípulos, los guardaba en tu nombre. Escuchen esto, presten atención a esto. El nombre que me diste y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Espérate, ¿Judas era hijo de Dios? Aquí me dice que Judas fue hijo de perdición, no hijo de Dios. ¿Y por qué dice? Para que la escritura se cumpliera. Entonces, no es que Judas perdió su salvación, hermano. Judas nunca fue salvo. Y ni hablar de otros pasajes, porque todavía hay otros pasajes. De hecho, voy a irme a Juan 6, rapidito, para mostrarle un pasaje más para que no me discuta. Juan 6, versículo 70. Vamos del 68. Este pasaje todo el mundo lo conoce. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. 69. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. El 70. Respondió Jesús, ¿no os escogí yo a vosotros, los 12, y sin embargo, uno de ustedes es un diablo? Me pregunto de nuevo, ¿Judas era en algún momento hijo de Dios? Jamás. Así que el que le van a sacar a usted que Judas perdió su salvación y argumentar con eso, que la salvación se pierde, está muy equivocado. Ahí se aplica el axioma, si se perdió, nunca la tuvo. Porque de los demás, Jesús no perdió ninguno, como dice en su oración en Juan 17. Bien, en el caso de Pedro, vamos a ver el caso de Pedro rapidito, y ya casi acabamos. En Lucas 22:32. Mira la diferencia de Judas, y ahora vamos a ver Pedro. Dice de la siguiente manera. Simón, vamos del 31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlos como a trigo. O sea, Satanás se encargó de Judas. Satanás también quiere acechar a Pedro. Pero Jesús no le dice, así que Pedro, Satanás, vete con tu padre, vete con él y ya, adiós, te veo. Mira lo que hace Jesús. Y aquí vemos el papel maravilloso de Jesús como intercesor. Dice, Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Miren lo que dice el 32. Pero yo he rogado por ti
pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ojo, y tú, Pedro, una vez que hayas regresado, oh, qué tremendo. Si acaso regresas, así dice Jesús. O sea, lloré, pero hay que ver si tú regresas. Pues yo hice mi parte, pero tú tienes que hacer la tuya a ver si regresa. Eso es lo que dice allí, dice. Y tú una vez, si quieres regresar, si se te da la gana, si en tu libre albedrío quieres regresar, ¿me puedes hacer un favor, Pedro? Eso dice, dígame, hermano, si allí eso dice la escritura. O vemos las palabras de Jesús de decreto. Mira lo que dice allí. Y tú, Pedro, o sea, he rogado para que tu fe no falte. Y esa oración no queda sin respuesta. Dice, y tú, Pedro, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¡Wow! Qué tremendo, hermano. Qué tremendo esto. Y nos vamos ya casi con Juan 17:20 para que nosotros, así como Pedro tuvo esa confianza, usted también sienta eso que sintió Pedro, lo sienta usted en su vida. Mira lo que dice Juan 17, versículo 20. Jesús orando dice, mas no ruego solo por estos. ¿Por quiénes? Por los discípulos. Mas no ruego solo por estos. O sea, Jesús no está intercediendo solo por los discípulos, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, si usted creyó por cuando leyó Romanos, Efesios, cualquier carta, usted ha creído, o cualquier evangelio, usted ha creído por la palabra de ellos. No sé si me entiende, por el testimonio de ellos. Y si usted ha creído por el testimonio de los escritores del Nuevo Testamento, entonces Jesús ha intercedido por usted. Y no solo ha intercedido, sino que sigue intercediendo para que tu fe no falte. No sé, hermano. O sea, que si la salvación se pierde, que si la salvación es discusiones estúpidas, hermano. ¿Cuál es el problema? Si el que quiere perderla, que la pierda. Yo no la pierdo porque se me ha dado y el Señor no va a fallar. Y por muchos años estuve alejado, pero hoy estoy acá. Y Él sabía que eso iba a pasar. Y yo he sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y no sé usted, pero vean la diferencia cuando Jesús intercede, esa oración es respondida. Jesús intercedió por Pedro. Pedro niega, el diablo zarandea a Pedro, lo niega 3 veces, pero después Pedro volvió más fuerte que nunca, al punto de morir, ya sea decapitado o crucificado boca abajo, la versión que le guste a usted del martirio de Pedro. Pero el asunto es que dio su vida. Cuando la negó, cuando negó a Jesús, luego terminó dando su vida reconociendo a Jesús. Qué tremendo. ¿Cómo llegó Pedro a no volver a negar a Jesús? Por la intercesión también de Jesús. O sea, yo no sé, hermano, si esto usted no le dice nada. Y cierro leyendo esto. Él es nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros diariamente. El escritor de Hebreos cita, no lo voy a leer porque ya muy tarde, el escritor de Hebreos cita el ministerio sacerdotal de intercesión de Jesús. Usted lo puede leer ahí en Hebreos 4, 14 al 16. Nuestra confianza en la preservación no está en nuestra capacidad de perseverar como creen los arminianos. Allí no está nuestra confianza. Porque como dice Spurgeon, si la salvación dependiera de mí, la perdería. Pero gracias que depende de Cristo y por eso Él es infalible y Él cumple su promesa y no la perderé. Y es eso, si nuestra salvación depende de nuestra capacidad de perseverar, la perderíamos. El asunto es que nuestra perseverancia se basa en la confianza que descansa en el poder de Cristo, en ese poder que lo puede todo.
Él nos sostiene con su gracia y por el poder de su intercesión por nosotros es que Él, miren, no yo, es Él, ven cuántos Él hay aquí. Él nos sostiene con su gracia y por el poder de su intercesión por nosotros es que Él nos va a conducir con seguridad. Así hemos terminado este discipulado de qué es la teología reformada. Qué tremendo. Vemos que la teología reformada es más que decir yo soy un reformado, es más que creerse seguidor de Lutero, de Calvino, es más que eso. Vimos que estuvimos viendo, recapitulando brevemente, que es centrada, la teología reformada es centrada en Dios y que la doctrina propia o la teología propia afecta a todas las áreas. Si Dios es soberano en su carácter, es soberano en sus decretos, es soberano en la salvación, es soberano en todo, que es lo que diferencia a la teología reformada de otras teologías evangélicas, que en otras ya Dios deja de ser soberano y es inconsistente entonces con la teología propia. La teología reformada está fundamentada en sola escritura. La teología reformada está fundamentada en la justificación solo por la fe, pero no una fe muerta, sino una fe viva, una fe que se muestra en las obras. Pero la teología reformada no solamente es eso, sino que la teología reformada es solo Cristo. Solo Cristo es suficiente y solo Él nos puede dar la salvación. También la teología reformada es sola gracia, porque solo por gracia somos salvos. Y la teología reformada es sola idea o gloria, porque todo es para la gloria de Dios, incluyendo la salvación de nosotros, es para la gloria de Dios. Pero la teología reformada es pactual. Dios no tiene dos mujeres, dos esposas, por decirlo así. No tiene una esposa que es Israel y otra esposa que es la iglesia. Tiene una sola esposa, que es el Israel espiritual, formado por el Israel étnico que de verdad es hijo de Dios y los gentiles, que a pesar de ser gentiles, son reales hijos de Dios por la fe, igual que Abraham, que somos justificados en la simiente, como dice Gálatas, que no era Israel, sino que realmente la simiente, dice Gálatas, que era Cristo. Pablo en Gálatas dice la simiente, en su simiente, no hablando como si fuera muchas, sino una, Cristo. La teología reformada es pactual porque hay un pacto de redención que hizo la Trinidad en la eternidad pasada, donde se estableció los medios y la forma como se iba a salvar al hombre caído. La teología reformada es pactual también porque hay un pacto de gracia que existe y que está corriendo con un pacto de obras que condena al mundo y que condena a todo el que no está en Cristo, pero que al mismo tiempo va el pacto de gracia para todos los que están en Cristo recorriendo los siglos. La teología reformada entonces es calvinista porque tiene los 5 puntos que son los 5 pétalos del tulip. La teología reformada entonces cree en que el hombre está radicalmente corrupto, corrompido en su raíz. Él cree que también Dios ha elegido soberanamente a lo suyo y lo ha predestinado. También cree que ha sido expiado. No todo mundo ha recibido expiación, sino que solamente los que el Señor ha elegido. Y también cree que esos que han sido sus pecados expiados y han sido predestinados y elegidos, entonces gozan de una gracia eficaz que causa la regeneración por medio del Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu Santo los va a llevar a perseverar hasta el último día aquí en la tierra y estemos entonces con el Señor para siempre.